buenas tardes a todos y gracias por venir, por dedicarme este tiempo para escuchar lo que tengo que decir, que es algo que siempre es de agradecer. Y bueno, lo segundo, pues surgió la oportunidad por el publisher que es Microids, que arrancaron el proyecto con otro estudio que se llama IS Interactive. Y bueno, ellos hicieron una demo y al principio no les resultó convincente del todo y decidieron que nosotros podíamos llevar las riendas argumentales de ese proceso. Entonces, bueno, pues mediante un proceso un poco largo, unos 6 meses aproximadamente, al final nos distribuimos las labores y prácticamente lo terminamos haciendo todos nosotros. Pero la idea principal partió de ellos, que era utilizar el universo de Blacksad, pero con un argumento totalmente nuevo y distinto a lo utilizado. De ahí que arrancásemos con una aventura basada en el universo del deporte profesional, bueno, de cómo arranca el deporte profesional en realidad, de los primeros pasos del boxeo, de cómo se convierte de amateur a profesional, en este caso, y además creíamos que era una temática bastante interesante porque ahí se ve el conflicto racial, que al principio la separación, la segregación que hay entre blancos y negros, que también se ve en el cómic de Blacksad y demás. O sea que pensamos que la premisa era bastante interesante. Y bueno, pues claro, cuando te dicen que tienes que hacer una versión de videojuego basado en el cómic de Blacksad, lo primero que piensas es que te da un poco de vértigo, te da como en parte honor, pero también un poco de miedo ante el trabajo que tienes que hacer, ese mundo que tienes que recrear. Pero bueno, es un trabajo bonito y apasionante. La cantidad de fans que tiene, ¿no? Porque era un cómic que venía con mucho peso detrás, con mucha gente que lo adora, y entonces la responsabilidad, me imagino que por encima de crear una historia original que estuviera a la altura de lo que ya se había publicado era grande. Sí, primero, bueno, hay dos partes ahí. La primera es que argumentalmente Blacksad es indiscutible y artísticamente a nivel gráfico le pasa exactamente lo mismo. Entonces no tienes escapatoria, tienes que intentar atacar los dos frentes de la mejor manera posible. Y bueno, además que como es un cómic tan reconocido a nivel internacional, con todos los premios que arrastra, pues hemos tenido la suerte de poder hacerlo. Además hemos tenido contacto con los autores que nos iban dando feedback puntuales, no de manera intrusiva, que ha sido algo muy bueno, porque nos han dejado mucha libertad, mucha manga ancha, y sí acerca de los personajes que ellos eran propios del universo de Blacksad. Creo que eran 5 personajes los que hemos utilizado: Blacksad, Weekly, Smirnov, Jake el boxeador, y no sé si me dejo alguno más. Y el resto han sido de creación propia. En eso, ¿Qué reparto más o menos tiene el juego? ¿Como unos 20? ¿O? De personajes, alrededor de 40 personajes hay. Y de todos ellos, pues bueno, nosotros le mandamos la propuesta en 2D, el diseño, ellos lo veían, pero en ningún momento se entrometieron y dijeron, no, esto queremos que sea así, porque ellos decían, es vuestra historia, vosotros sabéis lo que queréis contar y cómo lo tenéis que hacer, así que adelante. Lo que sí que os puedo decir son las cosas propias del mundo de Blacksad, que es el que hemos creado. Cómo tienen que ser las garras de los personajes, qué personajes tienen determinado tipo de pelaje, de comportamiento. Temas que son comunes a toda esa ambientación, que nos ayudan a enriquecer esa historia, pero en ningún momento ha sido intrusivo y ha sido una manera, yo creo que muy buena de trabajar con ellos. Luego de esta pregunta le voy a pasar la bola a Iván, que sé que es fanático de ambas cosas, del videojuego y del cómic de Blacksad, como lo soy yo, y seguro que le apetece mucho disparar también. Pero una que quería aprovechar y que viene un poco al hilo de lo que has hablado, siendo tú el director artístico, es de que nos des un poco más de detalle de todo esto, que a mí me parece que es fascinante y que no hablamos demasiado, ¿no? Todo el trabajo que hay detrás para, pues lo que tú acabas de decir, para coger un estilo, para coger unas claves, reinterpretarlas como vosotros las queríais reinterpretar, porque vosotros no optasteis por decir, bueno, voy a hacer exactamente lo que hace el cómic, voy a intentar imitar exactamente su estilo, sino voy a recrear su estilo en 3D, pero con las claves que tiene que tener para que esos personajes sean de Blacksad. Entonces, estaría muy bien que profundizaras en eso, pues esto que contabas, el tamaño de las garras, tal, cómo se crean personajes de Blacksad que sean de Blacksad y que no sean de otra cosa. Claro, bueno, y además teníamos algo muy claro, que era que íbamos a evitar el realismo. No queríamos que los pelos fuesen pelos como tales, sino que los pelos, bueno, están pintados de manera artesanal, artística, uno a uno, o sea, con el pincelito se van pintando los pelos de la misma manera que Guarnido hace lo propio en las ilustraciones.
Entonces creíamos que esa era la manera más correcta de representar lo que nosotros veíamos que era el universo de Blacksat. Y lo mismo pasa con el resto de texturas. Todas están pintadas a mano para conseguir romper un poco la artificialidad que siempre tiene el 3D, darle un poco más de cercanía y aproximarlo al mundo que ya manejamos en 2D. Entonces, bueno, dentro del mundo de Blacksat, lo que decíamos, dentro de los datos curiosos que hay, pues son eso, los caballos tienen pezuñas, con lo cual las uñas tienen que ser más redondeadas, más grandes. Los gatos o los felinos no pueden tener las uñas fuera, solo las sacan cuando van a atacar, como suele pasar en la vida real. Las orejas de Blacksat, por ejemplo, tuvimos bastante feedback en cómo tenían que ser y cómo se tenían que comportar. Determinadas animaciones, en los gestos que tenían que hacer cuando llamaba la atención y demás. Y luego, bueno, pues la indumentaria, que aunque es propia de esa época, de los años 50, de una época que ya existe, que es la que nos basamos, pero sí que es una recreación, una reinterpretación de aquello. Por ejemplo, la gabardina de Blacksat es algo icónico, es el traje de Batman, por así decirlo. Sí. Tú ves la silueta de Blacksat y le identificas con su cuello, su gabardina cayendo y sus orejas. Entonces, bueno, pues también hay que prestarle atención a la ropa y convertirla en algo que forme parte del personaje, que cuente algo y que le dé entidad. Pues le paso la verdad a Jorge, que seguramente... Sí, bueno, lo primero, aunque parece una obviedad, ya os lo han dicho mucho, felicitaros, Etienne y yo, Ángel, por haber cogido uno de nuestros personajes, pero con que la publicación original sea francesa, la autoría completa es española, y darle un recorrido en otro arte narrativo como es el videojuego, y además de una manera tan respetuosa. Tuvimos aquí hace 3 o 4 años en el Celsius, la Jornada del Cómic Navideño, y los hemos tenido muchas más veces, a Canales, que nos estaba comentando los primeros pasos de lo que podía ser futuro videojuego, que casualmente eran este viaje en el tiempo al futuro a razón de minuto por minuto hacia adelante, que hemos acabado llegando, y ya está el videojuego. Él decía que, claro, que ambos vienen del mundo de la animación y que han tenido que adaptar muchos juguetes de otros y que van a ser muy respetuosos como autores, como nos has contado, lo han sido. Pero la única preocupación que tenía Canales de verdad, que decía que es lo que más difícil es o iba a ser para Péndulo o para cualquiera que adaptara esto a un videojuego, y que les pasaba también lo mismo a ellos en la animación cuando hacían algo conocido, eran las voces, porque las voces es lo que la gente más tiene en la cabeza y que lo saca de ninguna parte, lo saca de suposiciones de cómo debería ser esto, y cada uno nos lo imaginamos de una manera distinta. Esta búsqueda de las voces fue especialmente dificultosa. En este proceso consultasteis con los autores también por las voces. Habla un poquito de esto. Sí, bueno, como en cualquier casting para videojuegos o películas, se pide al director de casting de interpretación, pues que te mande los registros que él cree que son adecuados para ese tipo de personaje. Entonces, pues te mandan entre 3 y 5 voces distintas y tú de ahí vas eligiendo. Es verdad que en tu idioma o en inglés, que quizá para mí, por ejemplo, es el idioma que más me resuena, me resulta más o menos fácil. Ahora, cuando ya tienes que meterte en alemán, en francés y cosas así, ya la cosa se complica. Entonces, bueno, por ejemplo, uno de los doblajes que más nos gustaron fue el inglés, que creemos que, a mí me parece que es la voz propia de Blacksat, que además se buscó un personaje, o sea, una persona que fuese negra, o sea, que fuese de color para interpretarlo, que tuviese ese tono, ese deje, esa sensación que no conseguíamos con el resto de los actores. En España, por ejemplo, tenemos la voz de Loberno, que es el que le ha puesto la voz, que funciona muy bien. Pero a mí particularmente me gusta más la inglesa, o sea, la que está al inglés, que tiene esa cosilla, ese alma, ese arrastre, no sé, hay algo ahí, una chispa distinta al resto. ¿Y qué tal fue? Porque claro, ya tiene un fandom creado, un fandom con unas expectativas nada más muy altas, porque Blacksat es un cómic que todo el mundo adora y cita entre sus favoritos y que a todo el mundo le gusta. Por parte del videojuego, pues bueno, muchos que no habrán conocido el cómic, pues sería como un terreno virgen y por explorar, pero el fandom, que muchas veces es exigente, como cuando adaptan una novela o un cómic al cine, ¿qué respuesta mayoritaria tuvisteis por parte del fandom del cómic? Pues muy buena, la verdad es que ha sido una respuesta espectacular. Creo que el gran acierto ha sido no tocar nada de la obra que ya existe, hacer una historia nueva basada en el mundo, pero sin partir de ninguna base de la que ya contaban.
Y bueno, tenemos la suerte de que está Ramón Hernández y Josué Monchán al timón del guión y del estudio. Y joder, pues gracias a ellos el producto ha salido con la calidad que es necesaria. José ya ha hecho unos cuantos guiones ya de videojuegos dentro de Péndulo y ya tiene ese aporte necesario para hacerlo. Aparte de que el tío se los estudia. O sea, lo primero que hicimos es coger el cómic, desgraparlo, irlo revisando uno a uno, intentar un poco hacer la lista de los personajes, cómo se comportan. O sea, pusimos todo el mismo posible que podíamos al producto. Y como no quiero abusar del turno que me cedió Ángel, voy a hacer una última pregunta, porque a mí me gusta mucho el mestizaje entre géneros, me gusta mucho y no creo que tenga que ser un camino único, y más en un caso en el que habéis aportado no solo una historia nueva, sino personajes nuevos. En algún momento determinado se habló de lo inverso, de que a lo mejor Juan incluye a alguno de los personajes del videojuego en alguna de sus próximas historias, y en caso de que quisiera hacerlo, ¿podría? Que si ese personaje, en términos de derechos, ¿cómo se movería? Pues nos ha comentado la posibilidad de que igual si le cuadra por la historia que están haciendo, la posibilidad de incluirlo como un elemento secundario pero anecdótico también en la historia, y a nosotros nos hace especial ilusión y yo creo que por nuestra parte tiene toda la posibilidad de hacerla, y me parece a mí que por parte del publisher igual, porque además como pertenece Dargot a él, no creo que haya ningún problema de interfieran entre ellos. O sea que sería un honor. A mí ver un personaje que hemos hecho nosotros en un cómic de Blacksad me moriría de ganas, la verdad. Pues yo voy a aprovechar esta pregunta para ahondar un poco en un detalle que es un poco externo a lo que es el videojuego sí, pero que vuelve a conectar con ese hecho de dos industrias culturales unidas a través de un personaje español para darle una vida a un universo. A lo mejor captas a gente que no podrías haber captado con el cómic y que luego se va al cómic. Y viceversa, ¿no? Sí. Captas a gente que ya estaba en el cómic y dice, joder, pues yo no me quiero perder esta historia de John Blacksad. Yo quiero ver la próxima historia y esa historia, además no la puedo encontrar en el cómic, me la voy a ver en el videojuego. Lo único que me da pena de todo esto, que todos los actores estáis aquí, es lo que acabas de decir tú, que digamos el publisher, es decir, quien pone el dinero y que también se va a llevar una parte muy relevante de lo que es el beneficio que haya, pues es francés y coincide además con su editorial allí. Entonces, bueno, después de tener esta experiencia, ¿tú crees que a lo mejor podemos aprender algo de ella e intentar algo así, o que sería bueno que empezáramos a intentar algo así, teniendo en cuenta que hemos tenido bastantes éxitos de videojuegos estos años, Blasphemous, Rhyme, Gris, y hombre, aprovechar lo propio, pero hacerlo ya todo aquí, yo que sé, hablar con una editorial como puede ser pues, Astiberri o Dolmen, y decir, oye, mira, este cómic es un cómic estupendo para hacer de videojuego, nos lo guisamos todo aquí, y luego vete tú a saber, a lo mejor luego se puede hacer la serie de televisión o lo que sea. ¿Tú crees que ese tipo de sinergias, aprovechando lugares como este, en los que te puedes encontrar con la gente adecuada, las deberíamos de potenciar? Pues yo creo que sí, vamos. De hecho lo estamos viendo en el último caso, por ejemplo, que es el de CD Projekt Red, que ya están planeando hacer la serie de Netflix, Castlevania, que la ha hecho también Netflix, etc. Es que creo que te lo pide un poco el cuerpo. Si hay un cómic que funciona, que además tiene un fandom detrás, que es un mundo atrayente, ¿por qué no convertirlo en algo más? ¿Por qué no intentar traer más gente a ese medio? Y de la misma manera que dices tú, que se vayan nutriendo entre los distintos lenguajes que hay para que ese público pueda participar de cada una de las propuestas que hay, ya sea una serie de televisión, un cómic o un videojuego. O sea, que ese es el elemento perfecto, es que me parece que todo confluye en el mismo punto. Y desde tu opinión personal, ¿qué crees que se puede hacer para conseguirlo? Porque es curioso que una editorial francesa y un publisher francés, que son lo mismo, lo vean con nuestro producto, porque es producto hecho por nosotros. Sin embargo, en España yo todavía estoy por ver un caso en el que, pues eso, pues una editorial como Astiberri, más un equipo indie de no sé qué, hagan justamente lo mismo. ¿Qué crees que puede faltar? ¿Más diálogo entre las partes? ¿Más iniciativa de alguien? No sé. Yo creo que falta más dinero, básicamente, que es lo que suele pasar. En el pasado ya se hicieron cosas parecidas con Lorna, Dynamic, cómic de Aspiri, pues bueno, se intentó en su momento cuando esto, pues lo que llamamos la época de oro, cuando había este boom, sí que se hicieron ese tipo de productos, pero se han dejado un poco olvidados, quizá también por la necesidad que tienen los autores de cómic de buscarse las castañas fuera, porque publicar en España es complicado, a saber cómo te publican también. Entonces, bueno, en Francia, si más o menos entras en gracia y tu producto medio funciona, enseguida te van a abrir la
aporta que sigas publicando más. Entonces, bueno, yo creo que lo que se necesita es que alguien apueste por un producto español, ya sea a través del cómic o del videojuego, de la serie, para derivar en el resto de medios, y que a través de ahí, pues eso, a base de dinero, que es que no hay otra forma de hacer las cosas, podamos articular que esos productos se vayan bifurcando y que vayan confluyendo al final otra vez en un público que diga, pues mira, ahora me apetece verme la serie, ahora me apetece leerme el cómic, ahora me apetece enterarme más de todo el mundo, porque cada parte pone ahí un granito de arena para sumar en ese universo que se crea, que es lo realmente interesante. Me imagino que Jorge Iván, por múltiples conversaciones que hemos tenido a lo largo de estos años, está feliz de escuchar esto y ver que no somos los únicos locos que pensamos estas cosas lo antes posible. Sí, ojalá. Y además, no solo por la parte que me toca como fan del cómic, sino un poco como parte de la industria. Y tiene razón, obviamente, él, en el sentido que muchas veces es también una cuestión piramidal, ¿no? Un TV publicado en Estados Unidos permea un montón de países, un TV publicado en Francia, en cómic estamos hablando, permea un montón de países, y muchas veces los cómics que pueden ser la misma calidad o más publicados en España los vendemos peor y se quedan en España, ¿no? Entonces a la hora de escoger cuál compras, pero yo creo que ese proceso entre todos lo podemos revertir. Bien puede ser porque el videojuego se publique el cómic, por el cómic se haga un videojuego, pero sí, me hace feliz. Hablamos antes del sonido y de las voces, y algo fundamental en Black Sad, y es extraño decir esto en un cómic, pero es el sonido, porque Juan siempre deja una banda sonora, una recomendación sonora, incluso Guarnido, que también es amante de la música, que incluso toca, pues las letras y las canciones que pone saliendo notas son partituras de verdad, y a fin de cuentas cada álbum está muy vinculado a un tipo de sonido. Cambia la banda sonora cuando está en Nueva Orleans, cuando está en Nueva York, y a mí la banda sonora del videojuego me parece extraordinaria. Ese sabor a jazz, ese momento envolvente en cada tiempo que hace que el jugador, pues evidentemente experimente las sensaciones que demanda la historia. ¿Cómo fue el proceso de la banda sonora? Porque te digo que me parece de lo más brillante del juego. Bueno, yo esto que cuento es tradición oral, de que Juan Miguel Muñoz, que es el compositor, me lo ha ido contando y lo he ido viendo. Es verdad que tú cuando coges el cómic de Black Sad suena, o sea, tú lo lees, hay notas musicales, hay trozos de canciones, cuando van al club de jazz lo estás viendo, o sea, estás notando el humo, estás notando el sonido, estás notando todo el ambiente. Y bueno, es lo que hemos querido recrear a través de los distintos géneros de jazz que más o menos se manejaban en la época, el bebop. No soy muy enterado en estos temas, pero ya te digo que Juan Miguel sí que estuvo dándole vueltas a esto. Pues cada personaje además tiene su leitmotiv y su estilo de jazz un poco acomodado a esa parte. Entonces, bueno, la parte complicada del producto es que tú tienes que hacer una melodía que esté sonando mientras te estás jugando, sin que sea realmente intrusiva y que al mismo tiempo sea un poco envolvente y te ayude. Es verdad que cada parte de esa pieza tiene que estar rota dependiendo de la parte que tú vayas a hacer. Si va a ser o sea, se tiene que poder romper en cualquier momento para que el clímax del videojuego no interfiera con la música, o que la música no interfiera con el momento de acción del juego. Entonces, en la magia que hace él como músico y programador, pues consigue que las cosas vayan fluyendo, tengan su flow natural y vayan mezclándose las distintas partituras para conseguir todo ese ambiente. A mí me parece espectacular la banda sonora que hay y me parece que le va muy bien. Es un trabajazo también lo que hay detrás, precisamente por eso, porque hay momentos que son, no me acuerdo ahora del estilo musical que es, pero que son un tipo de jazz que es como más, por así decirlo, como más musical, más de ritmo, que es por ejemplo cuando aparece la figura de Jay, de Boy Jay. Entonces es un tipo de jazz distinto, con Black Sad la melodía que suena es como una melodía más calmada siempre, los leitmotiv de cada personaje, en fin, que ha habido ahí un estudio también. Es verdad que cuando te viene un universo dado, te puedes recrear en el estudio dentro de ese universo. Es esa parte que pierdes de creatividad y la ganas en estudio. Entonces también es muy interesante trabajar con una base ya dada, porque te permite, más detalles. Claro, te permite bucear en todo ese mundo que te han dado. Eso es estupendo. Como director de arte me imagino que trabajar con un personaje icónico, icónico me refiero a nivel visual, tiene que ser súper interesante. Entonces me apetecía un poco que contaras qué es trabajar con alguien como John Black Sad, porque como decía Jorge Iván, y como decías tú también, es que ya solo la silueta, ya solo su presencia, ya solo
la ropa que lleva, la actitud en cada viñeta, esté de lejos o de cerca, es alguien a quien se dirigen tus ojos, ¿no? Como tus ojos se dirigen a Batman o como tus ojos se dirigen a tantos personajes icónicos que ha dado el cómic, ¿no? Entonces, ¿cómo fue trabajar con él en la intimidad? De decir, bueno, he trabajado con él el tiempo suficiente como para conocer cómo es Blacksad y cómo lo sientes tú. Sí, pues lo primero lo que has dicho tú es conocer a Blacksad, porque de los 5 álbumes que hay, claro, han pasado muchos años desde el primero al último, no me acuerdo ya si, pero eran cerca de los 20 años, 16 años aproximadamente. Entonces el primer Blacksad que hay es un Blacksad como más tipo Pantera, más redondito, más negro, poco más afilado en las proporciones, y el último es mucho más humanizado, más estilizado, más alargado, más cuadrado. Entonces lo que hicimos, ya te digo, fue romper los cómics, irlos revisando uno a uno, y al final nos quedamos con bueno, en realidad me quedé con el Blacksad que yo creía que era el que creía que tenía que tener. El que te gustaba. Sí. Y a partir de ahí pues ya tiramos con él. Entonces, ¿cuál era? ¿El más antiguo o el más nuevo? Es el de Alma Roja, el del tercer favorito. El del tercer cómic, más o menos, por ahí le anda la cosa ya. Me parece que es un estilo más reposado, que ya sí que ha conseguido plasmar el Blacksad que él tiene en la cabeza, y bueno, a mí es el que más me gustaba particularmente, y por ahí tiramos. Entonces, pues bueno, lo primero que hicimos es desnudarle. Ahí en el cómic está desnudo, pues lo primero que tenemos que hacer es ver un poco cómo es toda esa fisionomía. Entonces, en el primero ya se ve cuando está en la cama, que se le ve de torso desnudo y demás, pues se puede ver un poco que la anatomía es humana total, o sea, se le ven las abdominales, todo está perfectamente definido. Después de eso, pues proporcionarle, porque pasa un poco lo mismo, le fuimos estirando. Al principio no sé qué pasa, que todos los personajes te quedan como rechonchillos, es una cosa ahí, y luego los vas estirando poco a poco hasta que consigues dejarlos en el punto en el que te interesa. Y entonces, pues fuimos deconstruyéndole un poco por partes, primero el cuerpo, luego la cabeza, luego el global, luego le vestimos, entonces hasta que vas dando con el punto, pues te lleva un rato, porque no es lo mismo no es lo mismo verle con la gabardina que con la camisa, y no es lo mismo verle con la camisa que con la chaqueta. Es que la silueta te cambia, los volúmenes te cambian, todo es un poco, te puede interferir incluso la animación. Claro, porque al final si le pones las mangas un poco anchas, o los pantalones que se llevan eran un poco sobaqueros, o sea, que se llevan bien altos, pues no queda bien. O sea, en realidad tuvimos que acomodarlo un poco, bajarle la cintura, la camisa que no fuese tan holgada, reacomodarlo un poco al lenguaje también, a las necesidades que tiene un videojuego. Y ha sido curioso, la verdad es que las vueltas que le puedes dar a una camisa, a un pantalón o unos zapatos, la verdad es que son sorprendentes. Pero bueno, yo creo que eso, con la base que hay, ya te puedes dedicar a trastear un poco hasta que consigues el punto en el que quieres estar. Y digamos que eso es sobre todo el trabajo visual. Y el trabajo emocional, ¿cómo definirías tú? O sea, ¿cómo sientes tú a este personaje? ¿Qué crees que es su rasgo principal en cuanto a su emoción? Si queremos decir su alma o lo que sea. ¿Qué es la emoción que lo lleva? Yo es que siempre le he visto como un John McClane. O sea, es el de la jungla de cristal 100%. Es el eterno héroe perdedor. Siempre va a perder algo en cada una de sus aventuras. Siempre se va a quedar una parte de él allí. Siempre le van a dar. Claro. Pero ya no físicamente, sino sentimentalmente, siempre va arrastrando algo y dejando algo en el camino. Entonces es curioso porque tiene picos, lo que hablamos cuando se encuentra con Weekly, sí. Es como el momento positivo en el que todo reluce, en el que se reencuentra otra vez con la humanidad, por así decirlo, en el que dice, es que este ser es maravilloso, o sea, no hay nada negativo en él, todo me lleva a pensar en positivo. Y sin embargo hay otros en los que se viene abajo cuando empieza a ver la miseria de otros personajes, de cómo actúan, de qué es lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Entonces es el héroe magullado, ya te digo, es que John McClane todo el rato va hacia adelante, su vida es hacia adelante siempre y arrastrando por el camino y dejándose cosas. Me parece una definición maravillosa de John Blacksad. Pues por mi lado la última sería, a mí me ha tocado también trabajar con algunas franquicias ya y con personajes de otros y todo eso. Y un poco, no sé si tú sientes lo mismo, el desmitificar que esa pérdida que decías de libertad creativa
es ganancia en otros aspectos y también es ganancia incluso para cuando recuperas la libertad creativa y te pones a trabajar en otras cosas. Es decir, que se aprende un montón con los personajes que otro te cede y con las historias que otro te cede y que mejoras, yo creo, en cada uno en nuestra artesanía, en tu propia artesanía, trabajando con los personajes de otro. Aprendes cosas que no podrías aprender trabajando con los propios. Entonces, un poco saber si a ti te ha pasado eso con Blacksat y saber si al estudio en general la experiencia os ha gustado tanto como para decir, hombre, pues con otro personaje así estupendo repetiría. Pues evidentemente aprendes cosas y luego es verdad que lo que pasa es que también te da un poco de paz mental. Es como que tus ideas se pueden reposar un tiempo, no estás todo el rato intentando hacer un personaje que va a ser mejor que el anterior, no, o sea, lo que tienes que hacer es centrarte en este personaje que ya te han dado y conseguir que llegue al nivel que está en el cómic. Entonces todas esas ideas que siempre tienes flotando por ahí de personajes, de acciones, de argumentos, pues se van quedando como en un segundo plano, que quieras que no, siempre están ahí en el background, vas enriqueciéndolas y demás, y ya cuando te dan la oportunidad ya las vuelves a lanzar otra vez para arriba y vienen con más fuerza. Entonces a mí me parece como, ya te digo, aparte del aprendizaje que puedes tener, como un reposo para tus ideas, para que maduren, para que se asienten un poco más y que tengas, cuando tengas la oportunidad de lanzarlas con más fuerza todavía. Y luego, a mí me encantaría volver a trabajar, o sea, ya te digo que me encantaría hacer una segunda parte de Blacksat, si hubiese, de cualquier otro personaje, vamos, yo por mí encantado. Llamamos a Canales. Perfecto. Además que es un encanto el tío, o sea Bueno, pues esta charla cumple lo que debe cumplir una buena charla, que es dejarnos con ganas de más, pero es que encima va a haber ocasión de hablar con nuestro invitado más en Letras y Bits y con Ángel sobre cómo construir mundos, un poco más tarde, en unas horas será así. Yo la verdad que comentaba Dan Abnett, que también hizo guión de videojuegos en esta charla, que cuando trabajas con el personaje de otro, como a él le tocó con los Guardianes de la Galaxia y tantos otros, es como alguien que te da una caja de juguetes que no son tuyos, pero te los deja para jugar un rato y tienes, bueno, un rato en el que te diviertes con ellos, pero tienes que ser respetuoso y dejarlos lo más cuidados posibles. Y en este sentido yo creo que no solo le habéis dejado los juguetes muy bien cuidados, sino que le habéis dejado incluso algún juguete nuevo y que puede estar muy muy contento con el préstamo y seguro que os dejarán cualquier otro juego encantado porque así da gusto, ¿no? Ojalá. Cosas. Sí. Así que darte las gracias por venir a este Census. A vosotros por la oportunidad. Historia que hablamos con Canales hace ya 4 o 5 años